Hola, ¿qué tal? Pues el día de hoy vamos a hablar de dos cosas simultáneas. Por una parte, el perdón, ya lo iremos explicando. Y por otra parte, hablaremos de este pseudohistoriador, charlatán, fraudulento, pero además que se estrena como el tonto útil de Salinas Pliego. Estoy hablando, por supuesto, de Sonsonegui, llamado oficialmente Juan Miguel, pero que me gusta llamarle Sonsonegui por obvias razones. En este sentido, de hoy va este comentario al respecto de el perdón y de los Sonsoneguis en general, particularmente de Juan Miguel, Zunzunegui, el mejor conocido alias Sun Tzu, que, insisto, yo le suelo llamar Sonso Negui a este fraudulento charlatán. Porque de inicio no es historiador, y esto ya lo he explicado con argumentos y evidencias. Empecemos por la noticia principal, que es este revuelo que generó el reconocimiento de Álvarez ante las injusticias en la historia con México. Voy a leer un titular y la columna del Confidencial dice: justo es reconocerlo, entrecomillado. Álvarez reconoce injusticias, así se titula. Álvarez reconoce injusticias en la historia con México y Sheinbaum lo celebra. El perdón engrandece. El ministro de Exteriores escribió la historia conjunta de ambos países como una con claroscuros y dijo que hubo dolor e injusticia hacia los pueblos originarios de México. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, José Manuel Álvarez, interviene en la inauguración de la exposición La mitad del mundo, la mujer en el México indígena. Esto fue el viernes en Madrid, ¿no? 31 de octubre es la columna, 31 de octubre de 2025. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha reconocido este miércoles en el Instituto Cervantes que hubo dolor e injusticia hacia los pueblos originarios en la historia compartida de España y México. En su discurso, en el marco de la inauguración de la exposición La mitad del mundo, la mujer en el México indígena, Álvarez describió la historia conjunta de ambos países como una con claroscuros. Ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios, hubo injusticia, justo es reconocerlo y lamentarlo. Esa es parte de nuestra historia compartida, no podemos negarla ni olvidarla, aseveró. Es también parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla. Vamos a escucharlo completo. Una historia muy humana y, como toda historia humana, de claroscuros. Y también ha habido dolor. Dolor e injusticia hacia los pueblos originarios a los que se dedica esta exposición. Hubo injusticia. Justo es reconocerlo hoy y justo es lamentarlo, porque esa es también parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla. Ahora comentaremos un poco más de este que me parece un gran discurso, un gran argumento y que me parece además sumamente sensato por parte de Álvarez. En este sentido, horas después, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum celebró las declaraciones de Álvarez, describiéndolas como la primera vez en la que un miembro del gobierno español lamentaba las injusticias cometidas durante la conquista de México. Enhorabuena por este primer paso, canciller español, expresó la mandataria durante su habitual rueda de prensa matutina conocida popularmente como la Mañanera. El perdón engrandece a los pueblos. No es humillante, al contrario, reconocer la historia, reconocer los agravios, pedir perdón o lamentar y recuperarlo como parte de la historia, engrandece a los gobiernos, ha añadido. La semana pasada, la presidenta de México había afirmado que su gobierno seguía esperando el perdón de España por el pasado colonial, una petición formulada originalmente en 2019
por su predecesor al frente del gobierno mexicano, Andrés Manuel López Obrador. En una carta enviada al rey Felipe VI y que supuso el mayor choque diplomático entre ambos países en décadas, México desea que el Estado español admita su responsabilidad histórica por esas ofensas y ofrezca disculpas o resarcimientos políticos que convengan, apuntó entonces la misiva. En el año 2022, López Obrador propuso una pausa en las relaciones con España con el objetivo de poder pasar página de una etapa en la que, según aseguró el mandatario, autoridades y empresas españolas se han aprovechado de la nación mexicana. Vale más darnos un tiempo, hacer una pausa, a lo mejor cuando cambie el gobierno, el mexicano. Ya se restablecen las relaciones, explicó el mandatario. Consideró entonces que los españoles ven México como tierra de conquista. Quedarse un tiempo es necesario porque no queremos que nos roben y que durante años su nación ha salido perdiendo en los vínculos bilaterales. Nos saqueaban, concluyó. Sheinbaum ha continuado en gran medida con la línea marcada por AMLO y de hecho vetó al monarca español de su toma de posesión hace un año. En respuesta a esta inaceptable decisión, el Ejecutivo español no mandó a ningún representante al evento. En su intervención este viernes, la presidenta mexicana también leyó el prólogo que escribió para el libro La mujer en el México indígena, que acompaña la exposición homónima que presentó Álvarez en Madrid. La conquista no fue un encuentro entre iguales, fue un proceso brutal de violencia, imposición y despojo. Se intentó destruir no solo territorios, sino culturas enteras, saberes milenarios, lenguas, modos de vida, sentencia el texto. Fuerte, pero así creo que es como debemos de empezar el diálogo, a partir del reconocimiento, a partir de la admisión, a partir de también un poco de autocrítica, un poco de sensatez. No nos hace mal, precisamente para poder evolucionar, no solo en el entendimiento de este evento histórico, que pues obviamente hasta hoy nos da identidad y futuro, sino precisamente a partir de nuestra propia conciencia como pueblos. En este sentido, me quedo de esto que acabo de leer con esto último. La conquista no fue un encuentro entre iguales, fue un proceso brutal de violencia, imposición y despojo. Se intentó destruir no solo territorios, sino culturas enteras, saberes milenarios, lenguas, modos de vida. Para mi gusto, esta es la verdad fundamental. Por supuesto que habrá sonsoneyes que les digan que el perdón no es necesario, que el perdón no es importante, que el perdón es un capricho, que el perdón es una cosa más de dramas y de pues exigencias no justificadas, cuando en realidad estos mismos sonsoneyes son los primeros que tratan de lavar las manos y de minimizar el texto, que es una gran verdad, y es más, es una verdad, yo diría, histórica, en el sentido del hecho, porque para allá vamos a analizar cómo algunos pseudohistoriadores intentan interpretar a su conveniencia la historia, precisamente alejándose del hecho. Cuando un historiador profesional sabe que la historia, el método, tiene que ser un análisis casi científico de la historia a partir de los hechos. Y esto último que acabo de leer está muy cercano a los hechos en el sentido de que sí, lo voy a volver a leer. La conquista no fue un encuentro entre iguales. Fue un proceso brutal de violencia, imposición y despojo. Se intentó destruir no solo territorios, sino culturas enteras, saberes milenarios, lenguas y modos de vida. En todo esto que acabo de leer, no hay adoctrinamiento, no hay ideología, no hay manipulación ni interpretación, porque en gran medida
se está acotando prácticamente a una descripción. Lo que acabo de leer no hay ideología, hay prácticamente una descripción cruda y ruda, cruda y dura de la realidad. Y es que, pues la verdad no es generalmente una cosa bonita. La verdad muchas veces es dolorosa. Pero así lo fue. Estos fueron los hechos. La conquista no fue un encuentro entre iguales. ¿Quién puede discutir eso? ¿Quién puede discutir también que fue un proceso brutal de violencia, imposición y despojo? ¿Quién puede discutir eso? Pero sí los hay, ¿eh? Para allá vamos, en un momento a hablar de los Sonsoneyes, que son precisamente los que de hecho romantizan la conquista. Para allá vamos. Para ellos todo fue color de rosa. Para ellos todo eso fue válido y justificable, con tal de que hoy tengamos las grandes, grandes bondades de la herencia hispana. Para allá vamos a hablar de los Sonsoneyes, que insisto, empiezan a dudar de los hechos. Y lo que te empiezan a dar ellos son sus interpretaciones. Pero los hechos son estos que estoy leyendo. La conquista no fue un encuentro entre iguales, no lo fue. ¿Quién puede poner en duda eso? Los Sonsoneyes. La conquista y este proceso fue un proceso brutal de violencia, imposición y despojo. ¿Quién puede discutir esto? Nadie. Bueno, solo los Sonsoneyes. En este proceso se intentó destruir no solo el territorio, sino culturas enteras, saberes milenarios, lenguas y modos de vida. Insisto, esto es prácticamente una descripción del proceso histórico de aquel tiempo. No hay interpretación, hay una descripción de hechos. Y es esto, este tipo de argumentos, este que acabo de leer, el que pseudohistoriadores fraudulentos como el Sonsonegui, que ahora por cierto se estrena de mascota oficial de Salinas Pliego, es este charlatán que tanto se llena la boca hablando de los tontos útiles. Bueno, ahora se estrena él mismo como el tonto útil de Salinas Pliego. Este tipo de charlatanes falsificadores de la historia son los que principalmente se ponen a negar los hechos históricos. Entonces, este es el problema principal, ¿no? O sea, con el cual nos estamos enfrentando. Por supuesto, y para allá vamos ya a un análisis, como yo dije desde el inicio, esto va a ser un análisis simultáneo. Por una parte con el tema del perdón, en este sentido del perdón histórico, y por otra parte de estos Sonsoneyes, ¿no? Particularmente de, insisto, este charlatán, falsificador de la historia profesional, porque ya he explicado muchas veces, el tipo de inicio, nada más para que se den cuenta a qué nivel llega de charlatán, ni siquiera es historiador profesional. Ni siquiera es historiador el tipo, que se la pasa hablando de historia, bueno, y se deja presentar además muchas veces en muchos foros y en muchos lugares y en muchos espacios públicos como historiador, y no se atreve ni a corregir su propia biografía, la descripción de su biografía. Este señor, que se vende como historiador, bueno, no es historiador. Por eso cuando digo que es un pseudo historiador, es una descripción muy precisa. No es ni siquiera un insulto, no es un agravio, no es una ofensa, es una descripción. No lo estoy insultando, lo estoy describiendo. Es un pseudo historiador falsificador que además ahora, insisto, se pone de tonto útil de Salinas Pliego. Vamos por partes porque hay mucho al respecto de qué hablar en este sentido. Voy a dar una noción muy general en lo personal con el tema este del perdón. Muchos aprecio que cuando hablamos de este tema del perdón, tanto en España como en México, se enfocan, creo yo, en un píxel de la fotografía sin
darle como un zoom out para poder ver el cuadro completo. Creo que cuando estamos hablando de este tipo de perdón histórico, creo que tiene ciertas similitudes, pero también ciertas diferencias importantes con respecto a que no lo podemos pensar como este perdón, vamos a llamarlo a nivel personal, en el que estamos familiarizados de alguna manera, ¿no? Opera distinto. Próximamente también hablaré de otros temas como de Hannah Arendt y de una serie que me gusta mucho que se llama Merlí, donde en alguna escena el propio Merlí hace este cuestionamiento: ¿qué podemos perdonar y qué no podemos perdonar? Próximamente hablaré al respecto de esto, pero es importante hacer estas preguntas. Es de hecho, yo diría fundamental hacer las preguntas sobre el perdón histórico, el perdón en los pueblos, que insisto, tiene similitudes y diferencias, pero que creo que sí se mueve de manera distinta a este perdón que entendemos de manera personal. ¿Por qué lo estoy tratando de distinguir? Porque hay personas que te dicen, no, bueno, personas de este lado y del otro lado del charco, que te dicen, no, bueno, son soneguis muchos de estos, por cierto. No, bueno, pero es que ¿por qué pedir perdón si ya ni siquiera existen esos pueblos? Te dicen, ¿no? Los ingenuos. ¿Por qué pedir perdón si eso es como un capricho? ¿Por qué pedir perdón si eso es como un drama, un berrinche? Y eso es precisamente el problema de entender de manera tan miope algo que creo que sí es necesario, hacia donde nos debe de llevar el perdón, que es más bien hacia la conciencia y la evolución del entendimiento histórico, como naciones y como pueblos. Sin embargo, estos miopes de visión, estos sonsoneguis, suelen reducir la discusión a un perdón, insisto, como si fuera un drama, ¿no? Como si fuera una pareja que se pelea, como si fueran de manera personificada el tema, incluso, ¿no? Que ni siquiera lo veo yo a ese nivel. No es un tema de que le estés pidiendo precisamente que se ponga de rodillas al rey de España o al jefe del Estado español, que se pongan de rodillas y le pidan perdón a México. No lo veo en ese sentido. Solamente los sonsoneguis quieren tergiversarlo y reducirlo a ese sentido. Y ellos obviamente, como les conviene esa línea reduccionista y miope, pues se van por esa línea diciendo, no, yo por qué le voy a pedir perdón a México. Además el rey, ¿no? El rey que, bueno, esa es otra historia y ya luego que nos contesten a estas alturas por qué seguimos teniendo reyes, pero bueno, ya luego que nos contesten, ¿no? A estas alturas de los tiempos, ¿por qué seguimos teniendo reyes? Bueno, esa es otra historia. Pero el problema es que no solo se tienen a los reyes, se tiene toda esta concepción como si no hubiera pasado un día de aquellos siglos. Y el propio rey, y por aquí tengo una columna al respecto que voy a leer, es pues el rey, el casi elegido de Dios, el rey español, que todavía se sigue sintiendo en esa época, ¿no? Porque sigue, creo yo, desafortunadamente con esta mente retrógrada de, pero soy el rey de español, soy el rey español. ¿Cómo yo le voy a andar pidiendo perdón además a esos mexicanitos de sombrero, pues, si soy el rey español? Y es precisamente esta concepción que parece menor y que muchos creo que naturalizan o normalizan o ya ni se dan cuenta, que todavía en la concepción, aunque lo nieguen los españoles siguen viendo a los mexicanos inferiores. Esto es algo que no te van a venir a contar los sonsoneyes, pero es así. Todavía hay una gran cantidad de españoles, no digo que todos, no se puede generalizar ni totalizar, pero hay una concepción de ver inferiores, y no solo a los mexicanos, a los latinoamericanos en general, a los que están del otro lado del charco, a los americanos que fueron en algún momento hispanizados.
Los españoles siempre se les ha contado esta historia de ellos como los grandes conquistadores, como los grandes civilizadores del continente americano, en esta romantización también que se ha hecho de su propia historia y de su propia herencia, la herencia hispana, la madre patria. Y en ese sentido, lo acepten o no, lo entiendan o no, sigue habiendo una concepción de superioridad, y esta es una de las palabras claves que hay que entender, porque vengo hablando desde hace años de la importancia de entender los conceptos de superioridad, que suelen estar muy mancuernados, directamente mancuernados con el exterminio. Y no es una superioridad de antaño, insisto, esto hay que estudiarlo, porque estas superioridades tienen diversas ramificaciones. Suelen tener muchas formas divergentes de poder influir hasta hoy en lo que se vive en el mundo. Podemos hablar de la superioridad española en este caso, así como podemos hablar de la superioridad alemana en la época del Holocausto, o para no irnos tan allá, pues precisamente hacer el paralelo con la superioridad sionista que está haciendo un exterminio en este momento contra el pueblo palestino. Por eso es que importa entender cuáles son las raíces mentales de la superioridad y del colonialismo, no solo en el sentido material histórico, científico, sino también en el sentido de cómo se colonizó la mente, hasta hoy todavía, de personas que tienen todavía colonizada la mente y que están colonizadas en el sentido de romantizar lo español, defender lo español y omitir, negar, invisibilizar, minimizar todo lo que no sea hispano, por ende todo lo que esté del lado contrario, por supuesto todo lo relativo al mundo originario o mundo indígena. Y esto tiene múltiples consecuencias en la forma en que hemos vivido en este, pues sí, nuevo México que surge a partir del choque de dos mundos, el choque violento, además un choque violento que, insisto, aquí el punto no es ni minimizar, ni invisibilizar, pero tampoco romantizar ese choque violento, porque por ahí en ese espectro están varios. Creo que nadie pues puede discutir que hubo un choque de dos mundos. Lo que pasa con los Zonzoneguis es que romantizan el choque y te empiezan a vender eso como casi una maravilla, sin querer ver todas las atrocidades que hubo en el medio. Entonces te vienen a decir que simplemente porque algunos estamos tratando de hacer conciencia con respecto a esas atrocidades, que insisto, es una descripción, está casi acotada a la pura descripción, no a la interpretación, es descripción. Basta ver las ruinas de lo que quedó de aquellos tiempos. Pues que hubo destrucción, pues ¿quién la va a negar si ahí están las ruinas? Y sobre esas ruinas está montada una catedral. Bueno, eso es una descripción. Pero lo que, insisto, algunos quieren hacer es dejar de ver esa destrucción y romantizar nada más la construcción hispana, que se erige sobre la destrucción indígena u originaria de aquellos pueblos, que por cierto no era un pueblo, eran muchos pueblos. En ese sentido, se nos critica a algunos simplemente por querer hacer conciencia de que no podemos invisibilizar ni minimizar y mucho menos celebrar, que ya a ese punto llegan los Zonzoneguis, de romantizar y celebrar esa preciosidad que fue el genocidio, la destrucción,
de miles de vidas y de formas de vidas como acabo de leer. Por eso digo, esto es una descripción. Una destrucción de un pueblo con todo lo que implica, representa e incluye ese mismo pueblo. La conquista no fue un encuentro entre iguales, fue un proceso brutal de violencia, imposición y despojo. Se intentó destruir no solo territorios, sino culturas enteras, saberes milenarios, lenguas y modos de vida. En ese sentido yo agregaría, se trató de destruir una cosmovisión por completo de lo que era el mundo originario. Y creo que es digno llamarles así, aunque los sonsoneguis rezonguen. Porque son más originarios que los que llegaron, pues. Así de simple. Es como si Trump, y es parte de lo que utiliza todavía, ¿no? Dice, vamos a hacer América grande otra vez y recuperar a América para los americanos, que bueno, ellos se consideran como gringos blancos protestantes, los originarios, los que tienen el derecho de esa tierra, cuando ellos llegaron, ya había gente ahí, ya había pueblos, ya había comunidades, que también exterminaron, claro, a mucho mayor nivel. Pero esas son las partes importantes que hay que poner sobre la mesa. Sin minimizar, sin invisibilizar, porque después evidentemente, ya sea los trompistas o los sonsoneguis empiezan a contarte y manipularte con historia y mentira y media. Y combinan historias y mentiras para hacer nuevas narrativas. En este sentido, por eso es que creo que es digno llamarles originarios, porque son más originarios que los españoles aquí en este territorio, ahora llamado México, así como en Estados Unidos, pues los originarios no son güeros blancos, eran pueblos nativoamericanos. ¿Y cuál es el problema que tienen ellos con esto? Insisto, estamos describiendo hechos, pero les genera alergia y les sale comezón porque simple y llanamente, y esta es parte del... Me voy a adelantar a la conclusión, pero es parte de lo que ellos parece ser que tratan de disimular, pero en el fondo, creo yo, por ahí se esconde, en realidad, racismo y discriminación. Realmente cuando ellos minimizan el mundo originario o el mundo indígena y por otra parte enaltecen y celebran el mundo hispano, en el fondo siguen destruyendo y siguen aniquilando todo aquello que no sea hispano, todo aquello que no sea anglo. Y en ese sentido siguen de alguna manera, hasta hoy, destruyendo, aniquilando lo poco que queda del mundo originario. Lo poco que queda, porque ya prácticamente nos quedan los restos de ese mundo originario que, insisto, se intentó destruir toda su cosmovisión. Y es una gran lástima para la humanidad, claramente, no poder saber qué pensaban, qué creían, qué soñaban. Y habernos tenido que limitar a lo poco que quedó de ellos para poder tratar de entenderlos, y con eso poco nos hemos dado cuenta que pues era un gran mundo, era una gran civilización, que estaban, creo yo, muy adelantados a su tiempo, que hasta hoy nos costaría y nos cuesta mucho entenderlos, nada más para darnos cuenta de la complejidad de esa cosmovisión que sustentaban los pueblos originarios en toda América. Pero que en esta versión romantizada que te cuentan los sonsoneguis,
te dicen que España nos vino a hacer el favor y hay que tener ahí cuidado porque les encanta jugar a conveniencia con el no. Sí. Ya sabemos, Sonsonegui, que nosotros no vivíamos cuando vivíamos los aztecas. Gracias por tu gran revelación. Ya sabemos que los que estamos aquí en este momento no estábamos cuando existían los mexicas, y menos los olmecas. Gracias por tu extraordinario descubrimiento. No, hombre, cuánta sapiencia tienes, mi estimado pseudohistoriador. Ya lo sabemos, hombre. O sea, que este tipo, que además que es pseudohistoriador, sea, creo yo, muy limitado a nivel intelectual, sin embargo lo han enaltecido. Pues estamos en esos tiempos, ¿no? Donde se adulan a los idiotas